Voy a esperar un par de minutitos, por favor, niñas, para que se conecten las otras dos compañeras. Entonces, les voy a robar un poquito de minutos para que así cuando ingresen ya comenzamos a desarrollar los aspectos y a explicarles también cómo va a estar desarrollado nuestra próxima evaluación, por favor. Muy bien, Miss. Gracias. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, Pascuala, bienvenida. Solo nos falta Isabel. Vamos a esperar un minutito y vamos a ver. No sé, pídele a tu papá. Delmi, Isabel irá a participar. Muy bien, vamos a comenzar. La próxima semana tenemos, les decía, ¿verdad? Evaluación. Y la evaluación, por favor, presten atención. Tenemos dos documentos en la clase de la segunda unidad, la segunda clase, donde dice del 13 al 8, tenemos dos documentos, si ustedes se dan cuenta. Entonces, por favor, vamos a trabajar las normas APA solamente desde el documento de Word. Entonces, por favor, sobre ese documento es que nosotros vamos a establecer la evaluación. Entonces, para que estén sabidos, sobre ello es que vamos a evaluarnos, por favor. Y la evaluación pues consiste, ¿verdad?, en preguntarles en un momento determinado cuáles, o sea, qué son normas APA, para qué sirven, cuál es el interlineado, la sangría, por ejemplo, qué es lo que contiene, ¿verdad?, un trabajo académico de acuerdo a las normas APA, cómo está estructurado el papel, las fuentes permitidas, los encabezados, la numeración, la sangría francesa. Sobre este documento es que nos vamos a evaluar, por favor. Entonces, sobre este es que está basado nuestra evaluación. Únicamente, ¿verdad? Porque de todas formas, sobre ello es que nosotros hemos venido desarrollando estas actividades. Así que es el documento Word, vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque el otro es un PDF, pero en este caso me interesa más que establezcamos, por favor, esta situación. Muy bien, señor. Muy bien, entonces, a sabiendas, ¿verdad? De que ya tenemos nuestro contenido para evaluar y en la clase pasada habíamos trabajado lo que era el parte, ¿verdad? De lo que ustedes van a entregar y lo que tenían pendiente. Nuevamente, vamos a hacer eh, en, en nuestro espacio, yo ya habilité para que ustedes puedan compartir, porque yo necesito verificar que ustedes estén trabajando sobre ello. Entonces, nuevamente, estamos trabajando
sobre lo que es la portada. Dijimos que vamos a dejar el apartado, ¿verdad? Del índice, de la introducción. Y nosotros nos corresponde ya, ustedes me tienen que mostrar el problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, la justificación. Les dije que la tenemos pendiente, al igual que las limitaciones. Y hasta hoy, ustedes tienen que entregar los antecedentes de investigación para pasar ya a las bases teóricas. Y hasta aquí vamos a llegar solamente, ¿verdad? Hasta las bases teóricas. De ahí me voy a detener porque yo no puedo avanzar a todo el resto de trabajo si no puedo revisar, ¿verdad? Lo que ustedes ya tienen. Entonces voy a dejar de compartir y ustedes me indican quién de ustedes quiere compartir su trabajo para empezar ya a observar, ¿verdad? Y hacer las modificaciones que tengamos que hacer. ¿Puedo empezar yo? Sí, por favor, Pau, puedes compartir. No sé si puede ver ahí. Sí, ya es visible. Ahora solo te voy a suplicar que si me permites ver, digamos, hoja por hoja, si lo puedes ampliar. Excelente, ahí estamos bien, muy bien. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Tenemos el nombre del colegio, el logotipo del colegio, hasta ahí estamos bien. El tema, que es el desempleo juvenil en Guatemala, muy bien. Tenemos tu nombre, Quetzaltenango, y después le vamos a agregar la fecha. Hasta ahí vamos muy bien. Lo único que vamos a arreglar en un momento determinado es, por ejemplo, que todas las letras se recuerdan que tienen que tener mismo tamaño, una misma fuente para todo. Si vas a utilizar, por ejemplo, Arial, ¿verdad? 12, todo tiene que estar en Arial 12. O si vas a trabajar todo en la letra Times New Roman, todo en Times New, por favor, 12. Y en este caso, por ejemplo, pues ahí ya estamos, ¿verdad? Ahí estamos bien con tu portada, estamos bien. Solo el dato que hace falta que agregar va a ser la fecha, pero eso es lo último que colocamos. Muy bien. Ahí estamos bien. Introducción, muy bien. Un manual que deberían de utilizar también es con control más E, ¿verdad? Control E. Ustedes seleccionan todo y automáticamente al seleccionarlo, ¿verdad? Ya solo le dan Arial o la letra que ustedes van a querer para que no se les dificulte ir de espacio por espacio. Ahí estamos, muy bien. El índice, muy bien. Ahí vamos a dejar ese espacio, ¿verdad? Porque todavía no tenemos. Y aquí viene esa parte, ¿verdad? El planteamiento del problema. Ahí vamos a detenernos un momento. Dice el planteamiento del problema, ¿qué es el desempleo? Tiene una definición técnica. El desempleo dice que el desempleo o paro significa falta de empleo. Ahí estamos muy bien. Nos dice quién desarrolló, ¿verdad? Para GAL tiene como en el 2001, ahí como se citó en Argueta, tal vez vamos a dejar solamente mejor GAL y solamente entre paréntesis deja 2001, porque ya ahí si lo citó digamos entre otro texto, vamos a dejarlo así. Ahí estamos bien. Define el desempleo, muy bien. Morales 2005, estamos bien, muy bien. Ahora, después de que ya definiste, me interesa, por ejemplo, como tienes la tipología del empleo y el empleo friccional, no sé si tienes otra situación más que agregar ahí, si tienes otro tema, bajemos por favor o avancemos. Ajá, desempleo estructural. Vamos a ver. ¿Qué más tienes? ¿Solamente eso? Desempleo cíclico. El subempleo. Avanza. Muy bien, hasta ahí. Entonces regresemos, Pau, y vamos a hacer lo siguiente.
hasta donde tienes la definición, solamente las definiciones del empleo y donde dice tipologías del desempleo. No, déjalo así, ahí, de tipología en adelante. Todo lo que tengas de tipología en adelante, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en otro apartado. ¿Sí? El resto también causas del empleo. Sigamos. Causas y efectos del desempleo. También lo vamos a copiar. ¿O solo lo corro para otra hoja? No. Es que solo lo vamos a copiar hacia abajo. Córtalo y lo ¿Ahí? vamos a pegar más abajo. Ahí. Hasta ¿Ahí? ahí. Sí, Va, ajá. ya está, ya lo Córtalo. copié. Ah, Córtalo. ahora cortar. Ah, ahí está. Ok, va. Ahora Ajá. baja. Y aquí coloca, por favor, definición de términos como título. Muy bien, y ahora pega. Dale control V. Ahí estamos. Ahí estamos, definición de términos. ¿Y por qué definición de términos? Porque tú ya me estás explicando qué es el desempleo, cuáles son los tipos de desempleo, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo vamos a ver en un momento. Entonces regresemos otra vez, por favor, a la parte donde estaba. Bueno, ahora, por favor, planteamiento del problema. Como tú ya me definiste, por ejemplo, Quito, acá, perdone, quito esto. sí, quitemos eso. Muy bien. Entonces, ahora, Pau, como ya me definiste qué es el desempleo, yo necesito que con tus palabras tú me expliques por qué se da ese desempleo. Debajo de donde tienes, sube otra vez, regresa donde tenemos el planteamiento del problema. Aquí abajito de este tu último párrafo, donde mencionas a Riano y dice por primera vez, con tus palabras, me formas otro párrafo en donde tú me explicas por qué es un problema el desempleo. Ya eso me lo explicas tú con tus propias palabras. A ver, entonces dejo los 5 espacios. Ya sabes tú, digamos, o explicación, no sé cómo le vas a colocar tú. A ver, digamos, ¿qué me dijo que era lo que necesitaba que yo tengo que Que tú poner? me expliques con tus palabras qué es el desempleo, pero con tus palabras. Eso no lo vas a hacer ahorita, Ah, solo, bueno, eso lo voy a poner aquí, entonces solo. ajá, qué es el desempleo, pero tú colócale ahí con mis palabras, escribe tú, entonces ya sabes que después le vas a quitar ese Ah, muy bien, apartado muy y bien. ya sabes que lo vas a escribir. Muy bien, hasta ahí estamos entonces. Después, formulación del problema. La formulación del problema dijimos que puede estar basado en una pregunta. Entonces, aquí tienes que elegir tú sobre qué vas a enfocarte. ¿Qué es el desempleo? ¿Cuáles son las clases de desempleo? ¿O cuáles son los factores del desempleo? Podríamos, si quieres, tal vez elaborar una sola pregunta con los elementos que tienes. Entonces, ¿qué es el desempleo y las clases de desempleo? ¿O qué es el desempleo y cuáles son los factores de este desempleo? Entonces, ahí abarcamos dos en uno. Tú me indicas qué es con cuál te vas a quedar. Tal vez con cuáles son los factores del desempleo. Bueno, entonces sí, basémonos en ello. Ahí, señor. Sí, ahí. Y esa pregunta la subes un poquito a donde está tu planteamiento del problema. Ah, bueno, bueno. Ahí. Ahí estamos muy bien. Porque ya con tus palabras, ¿verdad? Ya si baja, de todas formas, no importa. Ya si vuelve a bajar, no importa. Ah, bueno. Entonces, solo quítale el 1, el número 1, quítaselo, por favor, y deja solo tu pregunta. Ahí estamos. Ahí estamos muy bien. Esto, ¿cuáles son los factores del desempleo? Eso no lo contesta, ¿verdad?
No, eso no se contesta, porque eso es como que se contestara solo por decirlo así, con todo lo que vas a seguir sumando en trabajo. Ah, bueno. Y luego nos hace falta entonces ahora los otros elementos que todavía no has compartido, pero al menos ya tienes un gran avance. Nos hace falta entonces dejar el espacio para lo que es la justificación. Justificación. ¿Y no iban los objetivos? O los objetivos, me parece, perdón. Entonces, vamos a trabajar en los objetivos, Paola. Coloca objetivos como título. Ahora abajo, objetivo general. Muy bien. ¿Cómo? Si tú te das cuenta, dice, tu pregunta dice lo siguiente. ¿Cuáles son los factores de desempleo? Entonces tú, para entender cuáles son esos factores del desempleo, te va a tocar que investigar, que definir, que analizar, que determinar. Entonces, si deseas, deja 5 espacios de sangría y escribamos lo siguiente. Después vamos a hacerlo. No, pero la sangría. Ah, Ahí sí, ahí estamos. Entonces se escribe. Describir cada uno de los factores que producen el desempleo juvenil en la ciudad de Quetzaltenango. Y miren, tan fácil y tan sencillo. Ya tenemos nuestro objetivo general. ¿Cómo lo saqué? Pues a sabiendas de qué es lo que quiero investigar, porque dice cuáles son los factores del desempleo. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer de primero? Es investigar qué es cada factor. Y al investigarlo lo voy a describir. Entonces ya tengo mi objetivo general, ¿verdad? Sobre qué me voy a basar. Ahora coloca como un subtítulo objetivos específicos. Bueno, aquí tendríamos que formular de 3 a 4 objetivos específicos. Entonces pudiéramos tomar uno, desarrollar una investigación bibliográfica. Ahí vamos a continuar, Pau. Una investigación bibliográfica sobre el desempleo y los factores que producen el desempleo. Sobre el desempleo y los factores que producen el desempleo. Y otra vez, ¿verdad? Juvenil en la ciudad de Quetzaltenango. Ahí casi que todo se vuelve a copiar. Solo el inicio es lo que nosotros modificamos. Y ya tenemos el primer objetivo. Vamos al objetivo número 2 específico. ¿Podrías? Vamos a ver, describir y señalar los factores. Y otra vez volvemos a copiar lo mismo de arriba. Otra vez, los factores que producen el desempleo en Quetzaltenango. Porque si ustedes se dan cuenta,
Todos nos vamos a basar sobre ello. Lo único que cambia es la acción que yo voy a hacer. En la primera, mi intención va a ser describir todo lo que contengan esos factores. En la segunda acción, en la primera específica, pues dónde lo voy a buscar en la situación bibliográfica. Luego, ¿qué voy a hacer con esa información? La voy a escribir y la voy a enlistar, la voy a detallar, ¿verdad? Y en tercero, vamos a exponer en clase los factores y otra vez lo mismo, que producen el desempleo juvenil en la ciudad de Quetzaltenango. Y miren, ya tenemos nuestros tres objetivos específicos. No conlleva otra situación, digamos, así como que usted va a decir, mire, pero es que no le entiendo qué es lo que hay que hacer. Ahí están tus objetivos. Y con eso nos va a servir a nosotros porque si tú me estás diciendo que quieres conocer los factores, ya con esos objetivos, ya sé yo que lo primero que voy a investigar, ¿verdad? Son los factores, porque eso es lo que a mí me interesa. Muy bien. Entonces ya tenemos algunos elementos indispensables. Ahora tienes que pasar a investigar lo que eran los antecedentes. Pero los antecedentes vas a ir a investigarlos de la siguiente forma. Vas a escribir tesis sobre los factores, pero eso lo vas a investigar en Google, ¿verdad? O sea, tesis sobre los factores que producen el desempleo juvenil en Guatemala, porque en Quetzaltenango no creo que encontremos. Entonces ahí vas a escribir en tu buscador tesis sobre los factores que producen el desempleo juvenil en Guatemala. Entonces, sobre esas tesis ya te toca, ¿verdad?, que hacer tus antecedentes. ¿Se entiende entonces, Pau, qué es lo que vamos a hacer? Sí, señor, ahora sí ya. Muy bien. Entonces ahí prácticamente estás cumpliendo con la primera parte de la tarea. Te falta la segunda que hay que entregarla hoy, ¿verdad? Y la tercera, aprovechando. Entonces, bajemos un poquito, Pau, por favor, a donde dejaste esa parte que habías colocado, por favor, de las, ahí, en esa definición de términos. Prestemos atención todos, por favor. Cuando yo digo definición de términos, óigase muy bien, definición de términos. Definición es describir, explicar lo que dice un diccionario, ¿verdad? O lo que dice un libro, lo que pueda decir, en este caso, ¿verdad? De algo. Pero ¿cuáles son los términos que va a investigar en este caso Paola? De acuerdo a su investigación. Y ella dijo que quiere investigar los factores que producen el desempleo en Guatemala, en Quetzaltenango. Entonces, primero va a definir qué es un factor. Si quieres, colócalo como título, Pau, abajito. No, espérame. Regresa, perdón. Primero, coloca aquí en donde definición de términos, dale un espacio hacia abajo y abajo escribe, ahí está. Ahora escribe desempleo nuevamente. Luego tienes tipología del empleo y abajo, por favor, donde tienes la tipología del empleo, coloca como subtítulo otra vez, no, abajo, perdón, abajo de ese parrafito, antes de donde está el desempleo fraccional. Ahí, coloca tipos de desempleo. Y esos tus tipos de desempleo, pues son nada menos, ¿verdad? Que en este caso, los que ya vas a mencionar abajo. Y entonces ya tienes el friccional, el estructural, continúa, por favor. El desempleo cíclico, el subempleo. Abajo de este subempleo vamos a colocar entonces cómo nosotros necesitamos, en este caso, los factores. Entonces, escucha, coloca como título solamente factor. Muy bien, abajo, déjalo así. Factores que producen. Ahora,
ahora coloca como título, factores que producen. Solamente, solo así, porque vean cómo cómo decía su título, factores que producen el desempleo juvenil en Quetzaltenango. Entonces ahora vamos a desglosar tema por tema. Primero vamos a identificar qué es un factor, cuáles son los factores que producen, o sea, qué se le llama un factor que produce. Ahora va a investigar desempleo juvenil. En forma generalizada, ¿verdad? Y el otro título que va a establecer es desempleo abajo, desempleo juvenil en Quetzaltenango. Y por último, muy bien, ahora vamos a colocar desempleo, no, factores, perdón, Pau, factores, otra vez el título completo, factores que producen el desempleo en Quetzaltenango. Entonces presten atención todos. Si ustedes se dan cuenta, nuestra investigación nos da un antes, un durante y un después. Entonces, el antes me está desarrollando, ¿verdad? ¿Qué es el empleo? ¿Cuáles son las clases del subempleo? Pero lo que yo voy a investigar son los factores que producen el desempleo juvenil. Se nos saltó esa parte, Pau, juvenil en Quetzaltenango, en el último título. Y es así como nosotros investigamos. Por eso cuando yo les daba el ejemplo, les decía, yo voy a investigar qué significa Gladys Geraldine Pacajacupil. Entonces primero investigo quién es Gladys, después quién es Geraldine, después quién es Gladys Geraldine, después quién es Pacajá, quién es Cupil y por último todo completito, Gladys Geraldine Pacajacupil. Y abajo, si ustedes notan, todavía tenemos ya otro elemento porque abajo tiene causas y no sé qué otro título tenía abajo que puedes complementarlo, causas y efectos del desempleo. Ahí podrías ampliar todavía más la información y con eso llegamos nosotros a la definición de términos. ¿Alguna duda al respecto en forma general? Yo me basé en el trabajo de Paola. Señor, perdone, entonces aquí digamos factor. Busco en el navegador qué es un factor. Ujú. Y Pero luego, no, no, perdón, antes de que ajá. te interrumpa, antes de que continúes, así como vienes desarrollando, ¿quién lo dijo? Por ejemplo, Castillo en el 2000 establece, etcétera, etcétera. De donde tú lo vayas a sacar, ahí tienes que colocar el factor, por favor. Ah, bueno, así como dice, digamos, aquí en el subempleo, así lo tengo que poner en factor. Así es, para todos, donde dice Ajá, factor, de factor, donde yo lo haya sacado. de donde tú lo saques. Ah, bueno, pero entonces, o sea, que tengo que investigar de todo esto. O Así definición es, por definición, digamos. sí, así es. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, entonces, por favor, yo necesito saber, en este caso, Delmi, Isabel, Lucrecia, Paola, Pascuala, ¿tienen alguna duda con la definición de términos? No, señor. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, eh, no sé quién más va a presentar su trabajo para que lo vayamos arreglando como acabamos de arreglar el de Paola. Señoritas, o si tienen duda, ¿verdad? Porque igual forma, o sea, si no han entendido nada, pero, o sea, tienen ya que presentar algo para que empecemos a modificar, ¿verdad? Mire, yo definitivamente no le he entendido nada, pero ahorita con lo que acabo de ver de la compañera ya me guié, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos todavía suficiente tiempo para que usted empiece a armar lo suyo y me lo presente unos minutos antes de finalizar la clase. ¿Qué le parece?
Porque, dime, Luqui. Está bien, señor. Es que yo quise ver todos los videos que se había hecho en todas las clases, pero no están, solo aparece una de todas. Es que van a ser solamente 2 videos. 2 son solamente en las que nos basamos, por ejemplo, para estos últimos 2 documentos. Después, en las unidades pasadas, sí vas a encontrar los videos anteriores. Pero los últimos 2 son solamente esto, los últimos 2 que nosotros tenemos, por ejemplo. Después no tenemos más porque son solo las 2 clases anteriores en donde me he basado más que todo a desarrollar los temas ya como tal. Después las otras son solo explicaciones de los 2 documentos bases, ¿verdad? Que hemos tenido. Pero usted no los ha subido, sí, ya. Sí, pero son solamente 2, no hay más, porque solamente me he dedicado a trabajar esta parte. Y esos están en, me parece la tercer clase, creo que están de esta segunda unidad. Solamente, porque los otros sí están subidos, de los de la primera unidad sí están subidos, pero esos son en cuanto a la explicación, digamos, de todo lo anterior. Ahora, de cómo ya construimos, así como este de Paola, que ya lo empezamos a construir, están en la tercer clase, me parece. Y ahorita con lo que acabamos de ver, pues yo supongo que ya se dieron una idea más todavía concreta. Por eso les preguntaba si tienen alguna duda, porque con lo que acabamos de ver, pues ya sé, ¿verdad? Entonces sí, tengo que tener una carátula, dejo el espacio de la introducción, dejo el espacio del índice y comienzo con el planteamiento del problema. Dejo el planteamiento del problema, hago mi formulación de la pregunta del problema, comienzo a hacer mis objetivos, dejo mi espacio de justificación y comienzo a elaborar mis antecedentes. Después de los antecedentes ya viene la definición de términos, que es lo que acabamos de dejarle ahí el espacio con Paola en base al tema que ella ya eligió, ¿verdad? Que son los factores que produce el desempleo juvenil en Quetzaltenango. Entonces ahí ya vamos, ¿verdad? Encaminados sobre esos elementos. Les iba a comentar, en este caso, el trabajo final va a ser su evaluación de tercera unidad. Ahí sí, ya no podemos hacer otra cosa porque es el trabajo. Tendría que haber sido en esta evaluación la mitad del trabajo, hasta donde vamos a llegar con definición de términos. Pero yo he estado viendo que sí ha sido un poco dificultoso para ustedes, entonces, por lo tanto, voy a dejar solamente evaluación y en la tercera sí tiene que ser el trabajo desarrollado como tal. Yo considero que todavía tenemos tiempo suficiente ahorita para que usted empiece a construir. ¿Y de dónde lo va a construir? Pues de nada más y nada menos, ¿verdad? De nuestra guía. En este caso, ¿verdad? La guía que tenemos en la primera clase, que dice investigación del proyecto. ¿Y cuál es la investigación del proyecto? Aquí está, ¿verdad? Que tiene que tener una portada, un índice, una introducción, el desarrollo del problema, planteamiento del problema, formulación del problema, los objetivos, la justificación, y pasamos a los antecedentes de la investigación y las bases teóricas, que cada uno de estos está explicado, ¿verdad? Aquí abajo. Aquí abajo nos explica desde qué es una investigación, nos explica, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hacer la carátula de un trabajo. Aquí está. Nos dice entonces, dice que debe tener una portada. La portada debe contener los siguientes datos: nombre de la institución, ya la tenía ahí Paola, era el colegio universitario, etcétera, etcétera. Tenía el logotipo, el tema, ¿verdad? Que tenía. En este caso tenía, por ejemplo, el nombre de ella, que es la autora, y solamente le falta lugar y fecha, que ya lo colocó ahí, ¿verdad? Para después colocarlo. Luego avanzamos y ella dejó el espacio de su índice, de su introducción, y aquí me explica a mí, ¿verdad? Que es un índice, me explica a mí que es una introducción. O sea, para hacerlo hay formas, ¿verdad? Porque de todas formas aquí lo explica. El planteamiento del problema, cómo debo yo de realizar mi planteamiento del problema,
cómo voy a hacer la formulación del problema, que les decía que solo es hacer una pregunta con respecto al tema. Eso es todo. Los objetivos, ¿verdad? Yo ya les expliqué que los objetivos tienen que tener una acción. Aquí dice determinar, identificar, establecer, aplicar, diseñar, proponer, entrevistar, motivar, etcétera. Todo lo que usted quiera hacer dentro de la investigación. Una acción. Y el objetivo general es todo lo que contiene, ¿verdad? Lo que yo quiero lograr hacer. Entonces, lo que yo quiero lograr hacer, en este caso, es determinar las características socioeconómicas. Entonces, primero tengo que conocer cuál es el ingreso promedio de un grupo familiar. ¿Por qué? Porque mi intención es determinar características socioeconómicas. Entonces, de ahí ya estoy yo basada en los objetivos específicos. En la justificación les dije que vamos a esperar un momentito para podernos empapar un poquito del tema y ya avanzamos con la justificación y ya avanzamos con el marco teórico, que son los antecedentes de la investigación. Por eso le decía yo a Pau, que busque ahora tesis que correspondan a esa investigación. Y el otro tema son las bases teóricas, que ya ustedes vieron cómo nosotros estamos elaborando esas bases teóricas. O sea, el primer trabajo que usted nos dejó, eso sigue lo mismo hacia abajo de los antecedentes. Así es. Ah, Así. sí. Sí, señor, sí lo voy a tratar de hacerlo y nomás que como ve que son muchos cursos para mí y mucho trabajo para mí y entonces, pero primeramente Dios que lo voy a hacer esta semana y lo voy a enviar, señor, que me atrasé un poco. Está bien, no hay problema. Mire, de hecho, o sea, yo entiendo muy bien, ¿verdad? Que sí son demasiados los cursos y todos dejamos tareas. Ahora bien, recuerden que yo trato, ¿verdad?, de darles tiempo aquí. Por eso les decía yo, traten ya de ir encajando estos aspectos, ¿verdad? Ahorita, de hecho, les decía, tenemos todavía 20 minutos, tiempo suficiente para que usted vaya construyendo. Y si no, aunque no construya todo, solo vaya poniendo, numerando sus hojas. Primero la portada o carátula, la segunda, índice, la tercera introducción. Y así usted ya va a ir llenando esos espacios conforme vayamos avanzando para que no le cueste. Lo único que me cuesta un poco es cómo poner la sangría en las hojas cuando uno va escribiendo. Pues no te preocupes, eso es algo, por ejemplo, que solo son espacios, no necesariamente, digamos, la sangría, hay un apartado específico, no. O sea, por ejemplo, lo único que tú vas a hacer es que ya lo grabes, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que yo voy a grabar en mi mente, que cada vez que yo vaya a establecer una sangría, entonces yo ya sé, ¿verdad? Inicio a escribir un párrafo y cuento 5 espacios con la barra espaciadora. La barra larga que tienes en tu teclado, cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la sangría. Y comienzas a escribir. Y continúas escribiendo. Este pedacito que quedó aquí de sobra, es la sangría. Entonces, cuando terminas de escribir aquí, ya continúas normal, ¿verdad? Y avanzas y avanzas y avanzas.